Vamos a ver en este vídeo algo que tenemos pendiente de vídeos anteriores, que es interpretar la convolución para que nos quede claro que es una operación útil. Vamos a hablar un poco del proceso de medida. Todo esto está muy relacionado con lo que se llama teoría de la señal. Entonces aquí en esta asignatura lo vamos a ver en general sin aplicarlo a nada concreto, es decir, ni a electrotecnia, ni a resistencia, ni nada por el estilo. Así que vamos a hablar de un proceso de medida. Imaginar que queremos medir los valores de una señal f de t. Una señal es simplemente una función que depende del tiempo. Pensar, por ejemplo, en la intensidad lumínica que viene, yo qué sé, del sol. Bien, normalmente pensamos pues la cantidad de energía que proviene del sol, pero lo normal no es que podamos medir la cantidad de luz que llega en un instante, sino con un fotómetro midamos la cantidad de luz que llega en un intervalo de tiempo, porque un instante, por definición, no existe. Bien, por tanto, en lugar de nuestra señal f, lo que mediremos será la cantidad de energía del Sol que llega en un intervalo muy pequeño, por ejemplo, menos epsilon en torno a t. Es decir, y lo que tenemos que hacer entonces será integrar, es decir, sumar la cantidad de energía que nos proviene del Sol, por ejemplo. Bien, entonces vemos que lo que medimos h, lo vamos a llamar señal filtrada, no se corresponde con la señal real, es decir, con la energía que proviene del Sol. Bien, pues vamos a relacionar esto con alguna de las operaciones que conocemos. Pensemos, por ejemplo, en el instante t igual a 0. El instante t igual a 0 pues será la integral de f en el intervalo menos epsilon. Esto lo podemos expresar como una integral entre menos infinito e infinito de nuestra función f por una función g. G tiene que ser la función que nos recorta el intervalo a menos epsilon. Por lo tanto, la función g va a ser una función que valga 1 en el intervalo menos epsilon para quedarnos con la parte que nos interesa y 0 fuera de ese intervalo. Esta función g la vamos a llamar filtro y este va a ser un ejemplo de filtro muy sencillo. En general, lo que obtendremos es en otro intervalo, en otro valor del tiempo t, no el intervalo menos epsilon, sino el intervalo t menos epsilon, t más epsilon. Es decir, habremos desplazado la función filtro que estaba centrada en el 0, la habremos desplazado t unidades a la derecha para obtener esta misma función, pero centrada en t. Por lo tanto, sabiendo cómo se realiza la traslación, lo que estaremos realizando ya no será la integral de f por g, sino de g trasladada t unidades hacia la derecha, es decir, esta expresión. Vemos que entonces la señal filtrada es una integral de f por g y ya nos empieza a sonar algo conocido. La señal filtrada, si la comparamos con la convolución, vemos expresiones muy parecidas. La única diferencia es que mientras que g se evalúa en u menos t, aquí se evalúa en la variable opuesta, en t menos u. Por tanto, si g es simétrica, obtendríamos que la señal filtrada es precisamente la convolución de la señal real por el filtro. De ahí la importancia de la teoría de convolución, ya que la integral de convolución nos produce a partir de un filtro o un aparato de medida y una señal, la señal filtrada. Por tanto, insisto, cuando realizamos un proceso de medida, por ejemplo este que veíamos ahora con el fotómetro, al medir una señal a través de un filtro, de un proceso de medida, no medimos la señal f, sino la señal filtrada, es decir, convolucionada con el filtro. Esto es un problema porque lo que medimos no es lo que existe en realidad, pero en nuestro apoyo viene la transformada de Laplace, de ahí la importancia de esta operación. Si realizamos la transformada de Laplace de la señal filtrada, vemos que se descompone en un producto de la señal original, de la señal real, si queréis llamarla así, y del filtro. Por lo tanto, si queremos despejar la señal real, lo que tenemos que hacer es pasar la g a la derecha. ¿Y cómo recuperamos la señal original? Pues obviamente invirtiendo la transformada de Laplace, que era lo que veíamos en el vídeo anterior. Bien, espero
espero haberos convencido con este vídeo de que la convolución es una operación importante y por tanto la transforma de Laplace también es bastante importante en muchas facetas de la ingeniería.